La vida. En este webinario queremos señalar el potencial transformador de la educación en las prisiones y en cárceles para personas que están recuperándose y proveerles a los prisioneros de las herramientas que necesitan para regenerar sus vidas e reintegrarse una vez que son liberados. Como ya lo mencioné, voy a moderar este webinario con mi amiga y colega Jen Garner de Australia, quien se va a presentar en un momento. Pero por favor, permítanme decir unas palabras de nuestro presentador, Miguel Rivera. Él es el coordinador del Plan de Bibliotecas en Prisión en el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio de Chile. También es el fundador de Red Leen. Se va a presentar y va a dar una presentación que es una red iberoamericana para la promoción y la lectura en prisión. Su carrera profesional siempre ha vinculado la educación, la cultura a las prisiones en España, en Francia, incluyendo trabajos en escuelas, museos, universidades y en centros educativos no tradicionales. Este webinario es parte de nuestra series de webinarios mundiales, es desencadenar el potencial del aprendizaje para toda la vida, trayendo a multipartitos de todo el mundo. El primero y el tercer miércoles de cada mes es el segundo de 4 webinarios que estaremos haciendo en este conjunto de prisión en la educación en la prisión, y vamos a dar un vistazo de mayor profundidad a prácticas innovadoras que son parte de nuestros colección de casos de estudio, una base de datos que tenemos en UIL, por sus siglas en inglés, que se lanzó el octubre pasado y que está actualmente uniendo experiencias de todo el mundo. Van a ver un vínculo en nuestra caja de conversación en un momento. Este webinario va a tomar 1 hora y vamos a tomar tiempo para hablar con Miguel. Si tienen comentarios, preguntas, con toda libertad pueden utilizar la caja de la conversación una vez que Miguel haya dado su presentación para responder tantas preguntas como sean posibles. Y quisiera decir que este webinario se está grabando para que puedan escucharlo y compartirlo posteriormente si quisieran hacerlo. Si quisieran escuchar en español, tenemos el servicio de interpretación simultánea. Busquen en la imagen del mundo, en la barra de herramientas y escogen el canal del español. Así que con todo gusto voy a darle la palabra a la señora Jane Garner. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias, Lisa. Y hola a Miguel. Bueno, sí, soy Jane Garner. Soy una profesora asociada en la Universidad Stuart en Australia. Conozco a Lisa y a Miguel debido a la vinculación con bibliotecas de prisión e estudios de investigación en bibliotecas de cárceles. Somos un grupo que trabaja en conjunto para presentar las líneas de servicios bibliotecarios en las prisiones con lineamientos internacionales. Y hemos trabajado en conjunto ya desde hace un tiempo. Es un gran honor. Muchas gracias y le damos la palabra al señor Miguel Rivera. Pues muchísimas gracias por esta invitación antes que otra cosa. Me da mucho gusto y es un honor estar aquí. Verdaderamente valoro el trabajo que UNESCO está haciendo para señalar la importancia de las bibliotecas en prisión. Quisiera comenzar con una pequeña declaración, especialmente el día de hoy, que estamos viviendo en un mundo con algunas estrategias políticas muy difíciles y complejas. Entonces, creo que de acuerdo con esto, ah, todos trabajamos para promover la literatura, la lectura, la escritura en prisión, y hemos atestiguado el impacto de estos procesos para desarrollar el potencial social de las personas que están prisioneras. Entonces me da muchísimo gusto compartir este espacio y poder compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo en Chile en particular.
Una nota personal, me da mucho gusto estar aquí con ambas, con Lisa Krollak y con Jane Garner. Es muy importante y ustedes son importantes en este mundo por lo que estamos generando en conjunto. Entonces, pues vamos a comenzar. Tengo un contenido para compartir en mi pantalla con todos ustedes y estoy seguro de que vamos a estar un poco apresurados de tiempo. Entonces, denme un momento para poder compartir la presentación que tengo preparada para ustedes. Bueno, pues esta es la presentación. Esta es la presentación, pueden verla. Bueno, sé que el nombre oficial es Darle vuelta a las páginas en detrás de las barras. Eh, ha sido un trayecto de 10 años como de tener este tema principal de esta presentación, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, el camino que hemos recorrido. Y no puedo creer que hayan pasado ya 10 años desde que empecé este trabajo. En esta década hemos establecido 80 bibliotecas que funcionan bien, que ahora tienen el potencial de proveer servicios bibliotecarios a casi 56,000 personas. Y eso es más del 86% de la población que está prisionera en nuestro país. Estas cantidades, estos números están cambiando, especialmente el día de hoy, por las situaciones que todos sabemos. Infortunadamente, la tendencia eh, de los actos delictivos se han aumentado en todo el mundo. Cuando hablamos de las personas en todo el mundo, es importante proveer un contexto de cuando hablamos de razones. En el transcurso de los años de mi trabajo, he tenido la oportunidad de visitar muchos centros carcelarios, tanto en Chile como en el extranjero. Y podría decir que es verdad que hay muchas similaridades, también hay diferencias principales que se deben de tomar en cuenta cuando se trata de implementar cualquier tipo de programa, ya sea que esté vinculado a los deportes, a la salud, a las bibliotecas. Si tuviera que definir en una sola palabra lo que es las presiones sociales, diría que son centros de presiones sociales en donde las personas pasan muchas horas en lugares con muchísimas otras personas y que también están con muchísimas personas en las celdas. 99% de las personas en prisión no tienen un espacio individual. Y cuando hablamos de las prisiones, por ejemplo, en Chile, de alguna forma estamos hablando también de prisiones latinoamericanas. Compartimos muchas características al respecto entre nosotros. Infortunadamente, el exceso de población lleva a violencia y algunas veces esto termina en sucesos infortunados como la muerte. Y es algo que debemos de admitir. Sin embargo, también hay una violencia permanente en la que todos están tratando de defender su espacio y su posición social dentro de estos centros de prisión es muy importante. Entonces, ciertamente la prisión presenta un ambiente de muchísima tensión. En este contexto, es importante entender que nuestras bibliotecas en prisión son espacios de bienvenidas que invitan, como por ejemplo a lo que vemos en las imágenes. Decimos que nuestras bibliotecas ofrecen dignidad y sobre todo ofrecen la oportunidad para explorar aspectos personales y sociales de la vida que los otros espacios en prisión simplemente no lo permitirían. Eh, tr- Tratamos de dar espacios adaptados, limpios, apropiados, que hagan la diferencia en prisión.
Obviamente se ven mejores con las personas. No es fácil tomar fotografías de estos lugares con personas dentro cuando tenemos un conjunto de imágenes que utilizamos. Siempre utilizamos estas mismas fotografías en las presentaciones. Y hoy estas bibliotecas son espacios de conexión, que es algo muy importante para nosotros. Son espacios de aprendizaje y finalmente son lugares en donde ellos pueden escapar. Desde luego, son lugares en donde pueden encontrar material para leer y un gran rango de documentos digitales, como lo veremos posteriormente. También tienen talleres, tienen todo tipo de actividades. Pero permítanme contarles la historia desde el comienzo. Estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Sin embargo, hay una anécdota durante estos años, entre 2012 y 2014, y lo menciono porque, porque no se, aunque no se planeó de esa forma, resultó ser la mejor estrategia para establecer las bases para el trabajo de bibliotecas que finalmente pudimos lograr. Había, había una gran instalaciones de computadoras en bibliotecas públicas en las que estábamos trabajando e íbamos a recibir 1.000 o 2.000 computadoras, aunque usadas. Y la gran pregunta era, bueno, ¿qué íbamos a hacer con todo este equipo, con todas estas computadoras en paralelo? Para cuando nos dimos cuenta que podíamos tener esta iniciativa y esta información de alfabetización dentro de la expresión, recordemos el contexto del 2010, muchas personas no tenían ni siquiera una cuenta de correo y bueno, menos aún las personas en prisión que tal vez nunca habían visto una computadora. Entonces, en ese contexto se nos ocurrió la idea de cargar las computadoras con un simulador de internet utilizando capturas de pantalla, una forma muy pasiva, pero diseñamos habilidades, la forma de enseñar habilidades digitales dirigidas a oportunidades de mejoría para las personas una vez que salieran de prisión y con la intención de tocar a la puerta de la Germandería, que es la institución encargada de las prisiones en Chile. Sé que en otros países la palabra gendarmería puede ser la policía, pero bueno, aquí la gendarmería es la institución a cargo de las prisiones. Entonces, desde luego, el plan tuvo sentido y pudimos tener un acuerdo formal. En estos 3 años, en este paso del tiempo hemos tenido la oportunidad de aprender y de visitar cada prisión en Chile y aprendimos cómo funciona una prisión, la intención del trabajo interrelacional y también dimos cuenta del impacto potencial que puede tener una biblioteca. Entonces decidimos transformar estos espacios de laboratorios de computadoras en bibliotecas apropiadas. Planeamos hacerlo de forma gradual algunas cuantas prisiones cada año en que trabajamos hasta que cubriéramos todas. Entonces, esto es exactamente lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Este es un tributo, aparte del trabajo del equipo que ha trabajado en las primeras bibliotecas en el año 2015, pudimos establecer 15 bibliotecas. Es importante mencionar también que antes de ello, había un intento importante para establecer bibliotecas en los 80 del siglo pasado, pero estas bibliotecas eran más réplicas de bibliotecas públicas. Entonces tomé estas fotografías yo solo en ese momento y estas bibliotecas no estaban adaptadas al contexto de prisión. No había una verdadera involucración con la comunidad, eh, con los reos. Entonces aprendimos la importancia de ver a la comunidad de prisión como en su totalidad y
y ver cómo podíamos adaptarla para los reos, incluyendo a los guardias, a los docentes y toda esa interconexión que es muy importante para la comunidad de la prisión. Desde luego, estas bibliotecas no duraron mucho para cuando llegamos. Algunas ya solo tenían libros viejos o muebles viejos. Entonces, prácticamente tuvimos que comenzar desde cero. El primer año fue nuestro paso inicial para traer a las personas a la experiencia y a otras áreas relacionadas a la presentación, a los intereses, presentar a profesores, reos, guardias, profesionales, centros de detención juvenil y centros de prisión para adultos tradicionales, lo que es una biblioteca pública con experiencia, con promotores de alfabetización dentro y con experiencia o no en prisiones, y muchas personas hablaron de forma individual y vimos grupos objetivo con la pregunta: ¿cuál sería la mejor biblioteca para una prisión considerando la realidad chilena o la realidad de las bibliotecas públicas o de la geografía, por mencionar algunos recursos, desde luego? Entonces, así fue como llegó nuestra primera propuesta referente a nuestra primera colección de libros, las actividades, el estilo de biblioteca. Por ejemplo, el tipo de muebles, los colores, las sociedades con los actores, por ejemplo, como las autoridades locales y lo que escribían, por mencionar algunos. También tuvimos la oportunidad de ampliar y de diseñar y poder optimizar cada espacio. Algunas veces la biblioteca estaba establecida más como una pequeña tiendita, por ejemplo, una biblioteca vieja, por ejemplo, un contenedor o simplemente un espacio amplio. Pero quisimos que este espacio fuera hermoso y que fuera un lugar en que las personas quisieran pasar tiempo, diseñado para reflexionar en el sentido del escape que era la biblioteca per se, y eso era lo que queremos ofrecer. Entonces creo que esta imagen habla por sí misma. Des- es el mismo lugar, es una prisión en el sur de Chile, antes y después. Esta es la prisión de mujeres más grande en Chile, está en Santiago. A otra prisión en el sur. Tenemos bien aquí, vemos aquí como era una bodega para almohadas o algo así. Esto también es un contenedor de embarque de mercancía. Y en esta diapositiva hay una imagen extra también en la que vemos cómo los propios reos estaban preparando el espacio. Eso es algo que nos dimos cuenta que es también muy importante para desarrollar este sentido de pertenencia en los reos, que se preparen el espacio por ellos mismos, y es muy distinto a- al hecho de que no lo hagan, y entonces esto hace que ellos se dediquen a hacer un lugar hermoso y apropiado cuando los propios reos ayudan a la propia implementación de estos espacios. También decidimos pintar el exterior de cada biblioteca con colores brillantes para asegurarnos que captaran la atención de todas las personas. No habría duda que esta sería la biblioteca. Lo que vemos a la izquierda, por ejemplo, no es un contenedor, es la mitad de un contenedor. La otra mitad es la iglesia. Pero a pesar del tamaño, es una de las bibliotecas más activas que tenemos porque está en medio del patio. Entonces, muchas veces preferimos estar ubicados en una buena posición que tener un muchísimo espacio. Referente a la colección de nuestros primeros materiales, nos concentramos
en la colección de data a través de un software en línea para utilizar bibliotecas que nos mostraba tendencias y las áreas de mayor interés de lectura. Entonces, una vez que tuvimos un elemento clave, entonces nos pudimos asociar con el sistema potencial y tener acceso a Internet para proveer únicamente y específicamente información para estas bibliotecas. Desde luego, hoy le pedimos a cada persona en prisión sugerencias de libros para poder incluirlos. Y hoy podemos decir que cada biblioteca es única. Es lo que tenemos cosas de una gran presencia en la literatura general, por ejemplo, el énfasis en apoyo al trabajo, en intereses locales, en la lengua local, en espacios locales, en información jurídica, desde luego, comités de información jurídica, en autoayuda, que también es muy importante. Y también tenemos material educativo para el apoyo escolar. Incluso cuando algunas veces la escuela parece como si estas bibliotecas fueran una escuela. Aparte de establecer las bibliotecas como tal, también tuvimos que comenzar con dos cosas que tuvimos que cuidar. La primera era la capacitación. La capacitación al personal de la prisión, puesto que no teníamos los recursos para poner a alguien a cargo de cada biblioteca, la idea era que la propia gendarmería asignara a alguien y que estuviera a cargo de capacitarlos. Pero lo más importante para nosotros es lo que llamábamos la activación de la biblioteca. Sabíamos que solamente tener libros no era suficiente, se necesitaba promover entre los prisioneros y que estuvieran conscientes de las experiencias negativas con bibliotecas antiguas de décadas anteriores, porque la mayoría de ellos no tenían fe y no veían un verdadero apoyo ni se involucraban verdaderamente. Tal vez la parte de mayor significado de nuestro trabajo y el que tomó más tiempo sería los talleres de promoción de lectura y escritura. Tuvimos estos talleres cada año en cada prisión. Por lo general tomaban entre 3 y 6 meses y honestamente fueron un verdadero éxito. En corto vimos temas comunes o estilos literarios, lecturas en conjunto y les dimos el espacio para compartir experiencias personales que conectaran a estos temas y después de ello ellos escribían por su cuenta o de forma grupal un libro que ellos mismos hubieran hecho con sus propias manos. Hemos tenido varios talleres. No recuerdo si 6 o 7, pero al momento tenemos dos talleres muy importantes que han concentrado la experiencia que tuvimos con los otros cada año para poder traer en conjunto a todos estos facilitadores para dar este tipo de retroalimentación en temas específicos, en lectura, tiempos de lectura, en la cantidad de personas y de los participantes y así sucesivamente. Entonces, en este momento tenemos estos dos talleres, La historia de mi vida, que es un taller autobiográfico, y también tenemos la ruta literaria, en el que los participantes exploran y tratan estilos literarios distintos. La autobiografía siempre es muy bienvenida. Son sesiones que en las que ellos comparten su propia experiencia, sus propias historias desde diferentes puntos de vista. Cada sesión se concentra en un tema distinto, por ejemplo, sus cuerpos, sus tatuajes, sus cicatrices, sus arrugas y cómo estas cosas les han dado forma a sus identidades o a los lugares que son importantes para ellos. O las memorias que los vinculan, por ejemplo, a una cocina, a sus abuelas, a su infancia,
a sus seres amados, a sus sueños, a sus esperanzas para el futuro, entre otros. Entonces todo termina con un libro que ellos hacen con sus propias manos de forma individual y por supuesto eso tiene muchísimo valor. Y por otro lado, una ruta literaria, como ya mencioné antes, en el que pueden conocer estilos literarios diversos como la poesía, el rap, la escritura dramática, las cartas, los cómics, los cuentos cortos, entre otros, cada uno con un estilo que abre muchas puertas para promover la conversación, que inspira la escritura y verdaderamente son talleres de mucho significado y que terminan con un libro que ellos hacen con sus propias manos, como pueden ver en estas diapositivas. Es muy interesante y esto nos muestra lo que ellos escogen es a trabajar, invitar a más personas a tomar parte de estas actividades. Por ejemplo, cuelgan su trabajo u otros materiales para invitar a otras personas que están fuera para que puedan ver toda la imagen. Cuando hablamos de activar las bibliotecas, las sociedades han sido cruciales. Hemos generado alianzas con universidades, ONGs, fundaciones, compañías, empresas, grupos colectivos, por ejemplo, bandas musicales, grupos artísticos, con personas y otros departamentos gubernamentales. Gracias a estas sociedades hemos recibido voluntariado para facilitar nuestros talleres en el que se escriben en la promoción de nuestros talleres de alfabetización e información. Hemos recibido trabajo, apoyo para capacitación para apoyo para el trabajo. Hemos recibido donaciones de libros. Por ejemplo, las persianas también, las fueron una donación. También en una de estas tuvimos talleres para poder tener un cine y lo que ha sucedido, por ejemplo, es que tenemos un proceso de retroalimentación de algunos de nuestros estudiantes que ahora ya están facilitando estos trabajos y estos talleres dentro de la prisión en Santiago. En general, la importancia de las sociedades es que permite que las bibliotecas estén vivas y activas todo el tiempo y retando la idea común de que son lugares solo para prestar libros o tener talleres o para talleres literarios. Entonces voy a mostrar algunas de las actividades que las bibliotecas han podido tener la oportunidad de ser anfitrionas en sociedad, por ejemplo, en una sesión para escribir, para grabar canciones. Hemos trabajado juntos con una fundación, con un hombre que se llama Pájaros entre Púas, ubicada en Valparaíso, que es una de las ciudades más grandes aquí en Chile. Entonces, contactaron a un cantante muy famoso en el mundo latino que se llama Mon Laferte, que es una cantante muy conocida que ganó un premio Grammy y tuvimos la oportunidad de trabajar con ella. Llevó nuestro taller a la prisión de mujeres en Valparaíso y las mujeres aprendieron cómo escribir canciones, hacer un video musical con canciones que ellas escribieron. También hemos tenido muchos talleres de cine, pero en las personas pudieron mandar cartas
de video a los directores de preguntas con sus pensamientos y sus preguntas de lo que pensaban, por ejemplo, en la pandemia. Y los directores la siguiente semana les respondían con cartas video y un par de ellos llegaron a visitar la prisión en personas y tener conversaciones muy interesantes con los reos acerca de diferentes procesos, por ejemplo, de lo que es hacer una pregunta. También tuvimos a directores chilenos, desde luego. Esto fue también, por ejemplo, en se tuvo en prisiones muy conocidas, por ejemplo, artistas cómicas, Pedro Bravo, y muchas personas que se han involucrado con nuestro trabajo. Pedro Prado. Y vemos aquí cómo estas bibliotecas han ofrecido estos espacios, incluso una seguridad dentro. Que son espacios que permiten que se hagan estas actividades. Algunas veces las bibliotecas organizan actividades, grandes actividades, pero desde luego son espacios más pequeños que con poca capacidad. Estas actividades a veces también se hacen en los patios. Y una vez más, todos estos cambios en el mundo de los reos, el papel que tiene una biblioteca, es un papel importante que desempeña. Y creo que mucho, por ejemplo, se basó en las noches árabes que presentamos en la prisión de mujeres en Chile, incluyendo una discusión del papel de la mujer en la sociedad, y la violencia contra ellas. Y veamos aquí, por ejemplo, estas imágenes de este taller que pudimos tener. También hay actividades vinculadas a las fotografías en prisión, en el que las participantes toman o editan imágenes. La que vemos, por ejemplo, tiene un elemento extra simbólico de bordado con fotografías importantes para ellas, para decorarlas, que son momentos importantes, y esto fue una actividad muy emocional. Esta actividad la hicieron estudiantes en colaboración con la universidad. Las ONG se especializan en juegos de mesa y en desarrollar proyectos de confianza en prisiones, y esto resultó en que cada biblioteca ahora tenga estos juegos de mesa para alentar el trabajo en equipo, la imaginación, desarrollo de vocabulario, específicamente la colaboración y, desde luego, el hecho de que se entretengan y que pasen un buen momento. Regresando a nuestras propias actividades, cada año tenemos un concurso literario nacional, y bueno, excepto durante los años de la pandemia, en el que utilizamos temas distintos como cartas, ficción flash, cuentos cortos, memorias y muchos más recursos literarios. Estamos actualmente terminando un libro, la última edición, en la que recibimos muchos, muy buenos comentarios con gran éxito, por lo que decidimos crear algo más. Y como ya lo mencioné, al comienzo de todo esto, de todo este programa de alfabetización e información, reciclamos computadoras que estábamos utilizando computadoras viejas que se decomisaron de bibliotecas públicas. Hoy, cada biblioteca tiene su propia red de intranet que desarrolla nuestro propio equipo. Desde luego no utilizan internet, sino es un intranet con miles de recursos digitales. Son centros de recursos digitales o CRD por sus siglas en español, y estos CRD incluyen capacitación de muchas cosas.
Por ejemplo, reparación de aire acondicionado, eh, corte de cabello, estrategias de reciclaje, idiomas, música, cómo aprender a tocar guitarra y muchos. Por ejemplo, las sesiones de capacitación pueden estar disponibles como videos o cursos modulares o cursos que se dan en plataformas que hemos desarrollado nosotros mismos para añadir características especiales. Estas plataformas ofrecen certificación que los participantes pueden descargar e imprimir, y estos certificados incluyen el nombre de cada persona, y es un sistema que opera con un usuario y con una clave. Estos centros de recursos digitales también que incluyen una biblioteca digital con audios, con recetas, con todo tipo de literatura, o, por supuesto una versión que no está en línea de Wikipedia, videos de música, comedia para adolescentes, contenido deportivos y muchos más. Y los reos también pueden encontrar un gran apoyo jurídico. Hace un pocos años, en colaboración con otra ONG, desarrollamos una sección de apoyo jurídico siguiendo una investigación para llevar a cabo en prisiones chilenas. El estudio identificó las áreas más importantes jurídicas en las que los presos se interesaban más para recibir apoyo. Y así es como se formó la sección de apoyo jurídico, especificando clasificación de tipos diversos de derechos y de materiales en varios formatos, como videos, multimedia y desde luego documentos PDF. Aunque el sistema no funciona con Internet, se puede actualizar y podemos ver informes de cómo se está utilizando. Esto es algo muy importante para que nosotros podamos tener recopilación de datos. Y una vez más, las sociedades han sido cruciales para nosotros para poder proveer de contenido, adaptar el contenido o tratar con derechos de autor. Por ejemplo, hay dos condiciones para nuevos materiales para el Centro de Recursos Digitales: el tamaño del archivo y los derechos de autor, desde luego. Bueno, regresan, viendo temas distintos de nuestro trabajo, que ha sido muy importante en sociedad con las academias en las que todas las personas se les capacita para su servicio en trabajo, y esto va más allá de las bibliotecas. Podemos ver, por ejemplo, buenas bibliotecas, pero procuramos elevar la conciencia entre los guardias acerca de cuál es el propósito de una biblioteca en prisión y cómo se alinea con su trabajo. La idea es que nadie se gradúe de la academia sin conocer nuestro programa. Y, e- y, y, y lo que van a encontrar en las prisiones una vez que estén trabajando en ellas. Y entonces ellos también toman parte en estos talleres literarios, como vemos en las imágenes. Siempre es un momento muy interesante ver cómo los guardias también se involucran en estos talleres. Bueno, pues me dio muchísimo gusto comentar acerca del proyecto LEEN en 2021. eh, Solicitamos fondos iberoamericanos para investigar el estado del arte en las prisiones, en bibliotecas, en la lectura y para promover actividades en esta región. Durante este proceso conocimos a muchas personas que estaban con voluntad para conectar, compartir experiencias y generar proyectos proyectos en conjunto. Muchos de ellos tuvieron actividades similares al mismo tiempo en diferentes países.
aún sin conocerse en personas. Entonces, es por eso que nuestro proyecto LEN ha nacido y ha sido mucho más que solo una lista de iniciativas. A diferencia de cómo se planeó en un principio. Entonces, ahora tenemos un sitio web que es el conjunto más grande de literatura en presión en el mundo hispanoparlante, que también incluye documentos en portugués y catalán, que también son parte de Iberoamérica. Iberoamérica, bueno, no es un buen concepto, es Iberoamérica, es Latinoamérica más España y Portugal. Y en este sitio web se pueden encontrar documentos, guías, material de educación, así como publicaciones que se basan en escrituras que han escrito los propios reos y ofrecen un discernimiento de mucho valor a la vida en prisión y a los pensamientos de la vida en prisión. Tenemos una biblioteca digital en el sitio web que tiene muchísimos libros muy interesantes que se han escrito en prisión. En 2022, el primer proyecto en conjunto surgió un llamado para escribir cartas a mujeres y hombres encarcelados que desarrollaron de forma simultánea a prisiones en Chile y Colombia. Entonces se intercambiaban las cartas y recibimos cartas. Hicimos un sitio web especial para este proyecto y también hubo un intercambio de cartas en dos prisiones que involucraron a Santiago de Chile y Medellín, Colombia. Fue una experiencia muy enriquecedora que verdaderamente capturó parte del proyecto en un documento con un análisis cualitativo interesante de los temas y las experiencias de los participantes, incluyendo también a los facilitadores. Estamos trabajando actualmente con un pequeño grupo en una publicación en conjunta. Eso fue un sueño, es la antología de las escrituras de escritos en prisión, gracias a fondos con Uruguay tuvimos la oportunidad de imprimirlo este año. Aquí vemos algunas iniciativas comunes que hemos encontrado, por ejemplo, en investigación, temas públicos que tenemos en lugares diversos al mismo tiempo y hemos encontrado 300 iniciativas en 20 países. Y estamos descubriendo todavía más y más y más personas y más iniciativas en este proyecto LEN. Aquí, por ejemplo, hay capturas de pantallas de proyectos diversos que se han hecho en paralelo en otros países, cartas de Chile, de Colombia, donaciones de libros, de lo que se hace en Chile, en Brasil, en Colombia, en España, y publicaciones que hemos hecho en estos escritos. Bueno, pues voy a terminar. Estoy seguro que ya tenemos poco tiempo. Y bueno, ¿qué estamos pensando para el futuro? Bueno, pues desde luego queremos alcanzar todas las prisiones en nuestro país. No es tan sencillo. También una mayor conexión más fuerte con los departamentos de las prisiones. Nuestros talleres son muy emocionales, que es interesante trabajar con los departamentos de psicología de las prisiones, así que tal vez podamos trabajar en conjunto próximamente. Y estudios, por ejemplo, comenzamos nuestro primer estudio el año pasado en el que pudimos identificar, gracias a nuestra colección de datos, a muchísimos lectores en todo el país
y viajamos y los entrevistamos. Lo hice por mí mismo. Entrevisté a casi 50 lectores muy ávidos en prisión y los resultados se van a liberar el próximo septiembre, así que por eso no quiero hablar mucho en este momento, pero podría decir que la colaboración más interesante en el que vamos a poder ver muchos protagonistas, desde luego, en estos documentos, en el que podemos describir, por ejemplo, un gran porcentaje de lectores. El punto que queremos señalar en estos documentos es el llamado a la dimensión social de la literatura dentro de la presión, cómo las personas al mismo tiempo se aíslan para la lectura y esto les da herramientas importantes para enfrentar la propia presión y la sociedad dentro de prisión, los lineamientos que hay. Entonces, en septiembre estamos preparando actividades para compartir nuestros descubrimientos. Este estudio está en colaboración con la Universidad de Carnegie de Países Bajos. Bueno, este es un tributo a nuestro equipo actual, Bernardita, Iván, Isabela, que están trabajando muy duro para mantener vivas estas bibliotecas, así que muchísimas gracias. Y aquí pueden ver mi correo en caso de que quieran contactarme posteriormente y hacer actividades en conjunto. Dejo de compartir pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que fue muy, muy, muy interesantes. Tengo algunas preguntas para ti y tenemos un par de minutos, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Hay alguien que está interesado en saber qué sucede cuando tu equipo ya no, cuando no hay personas suficientes para abrir la biblioteca. ¿Qué sucede cuando no hay alguien que pueda hacer funcionar o abrir las bibliotecas? Bueno, sí, el staff siempre es un punto, es un problema. Me gustaría tener personas contratadas por nosotros en cada prisión, pero eso no es posible. Entonces, con nuestra colaboración con la Gendarmería, ellos proveen a las personas a cargo, que es un guardia, al 90% de las veces son guardias. Aquí, por ejemplo, en Chile, hay una gran rotación entre las prisiones, entonces constantemente se están moviendo otras prisiones. Entonces, constantemente estamos capacitando a nuevas personas que estén a cargo. Es una actividad, es una tarea de semanal. Sí, a veces hay huelgas de cuánto, de tanto en tanto, pero bueno, bueno, hay algo importante que no mencioné. Cada biblioteca tiene a un reo que está a cargo también. Entonces es algo que hemos estado tratando de promover y desde hace 2 años o algo, la Gendarmería ha creado un documento oficial que de alguna forma o forza a que cada persona pueda, pueda darle este cargo a un prisionero. Entonces, los capacitamos para tratar estos problemas que tal vez no se han visto en otros lugares. Es por esto que tenemos esta pregunta así. Algunas veces la biblioteca está cerrada por un tiempo debido a eso. Por ejemplo, en verano, cuando las personas a cargo, por ejemplo, son profesores o docentes.
Bueno, las escuelas cierran durante la época de verano y en algunos casos también debemos de cerrar las bibliotecas por 2 meses. George tiene una pregunta acerca del apoyo que se necesita de los centros penitenciarios. Si ha encontrado que los centros penitenciarios son de apoyo a establecer estas bibliotecas en las prisiones. Bueno, sí ha sido un trayecto largo, no ha sido fácil. Podría decir que ha aumentado y que cada vez tenemos mucho mayor apoyo de las prisiones y de las instituciones en general. Cuando comenzamos este trabajo hace ya más de 10 años, no había espacios para estas bibliotecas, no había uno solo, siempre era que el salón de clases o cualquier espacio, como ya lo mencioné. Pero las prisiones que se han, que se han creado en este tiempo incluyen un espacio para biblioteca. Y esto ha sucedido por la conciencia y por la importancia, por el aumento en la conciencia para desarrollar gracias a los resultados de nuestras bibliotecas. Hemos tenido que tratar con algunos guardias que no le dan la suficiente importancia a la biblioteca. Eso es algo que identificamos hace muchos años como una parte del problema y comenzamos a trabajar también en las academias donde se les capacita a los guardias. Pero en general podría decir que estamos muy contentos, muy satisfechos con las mejorías referente a la relación y a la importancia de las bibliotecas. Las instituciones a cargo nos dan recursos, por ejemplo, educación para materiales o reparar espacios vacíos, incluso dar un pequeño salario para personas, para los reos que están a cargo de bibliotecas. No todas, pero bueno, algunas de ellas sí funcionan así. Muchísimas gracias. También hay otra pregunta acerca del trabajo que están haciendo con las familias. ¿Podría comentar un poco más acerca de ese trabajo con las familias? Bueno, sí hemos hecho trabajo aislado con familias, por ejemplo. No recuerdo en qué año tuvimos un proyecto en el que los reos creaban y grababan historias para mandar a sus hijos allá afuera. Entonces esto lo hicimos de mucho significado. Los resultados fueron de mucho significado y muy trascendentes. Algunas bibliotecas prestan libros a las familias cuando se les están visitando y la próxima semana regresan los libros. En general, yo fui quien lideró este taller cada semana en el centro penitenciario más grande en Santiago. Y puedo decir, por ejemplo, que los libros que ellos hacen y que crean en cada taller y que se lleva a sus hijos, a sus familias, a sus madres, a sus esposas, crea una conexión del trabajo en nuestros talleres con las familias. No recuerdo en este momento más trabajo con las familias aparte de ello. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Hay preguntas aquí
que tal vez no vamos a tener la oportunidad de responder. Entonces tal vez se las vamos a mandar a ti, a usted, Miguel, para que pueda responderlas. Una pregunta, ¿tenemos tiempo para una más? ¿Tiene una idea de cómo puede evaluar el impacto de las bibliotecas? Bueno, es por eso por lo que comenzamos con el estudio el año pasado, pero siempre es una pregunta en la que siempre estamos revisando y trabajando. Es imposible medir el impacto referente, por ejemplo, a los, a los hechos. Cuando comenzamos nuestro programa, comenzamos a concentrarnos en crear una mejor conexión con los equipos con los que estábamos trabajando. Pero con el paso de los años nos dimos cuenta del impacto. Algunas personas no quieren estas herramientas para su libertad. Algunas personas están en prisión por 20, 30 años que ni siquiera están pensando en el impacto o en esos procesos, pero también pueden adquirir herramientas para la vida diaria dentro de la prisión. Por otro lado, cada taller que nosotros ejecutamos, hacemos una pequeña evaluación para una sistematización de cada año y en general nos han comentado que gracias a estos talleres o gracias a la lectura han tenido mejores conversaciones con sus familias, por ejemplo, o que por primera vez en sus vidas tuvieron la oportunidad de poner sus pensamientos y sus emociones en palabras y que eso les dio mucho valor a sus procesos y en general continuaron escribiendo o leyendo. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en un niño que va a la prisión en cada domingo para ver a su padre o a su madre que están encarcelados y la conversación que tiene acerca de los libros y la educación puede cambiar de alguna forma este ciclo. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces pensamos que eso es el verdadero impacto que hemos visto y que estamos viendo y que estoy seguro, como ya lo comenté al principio, cada persona que que trae la literatura a las cárceles piensa lo mismo de nosotros y que han visto este impacto en cada persona. He visto y me he dado cuenta de cómo hay cambios, algún tipo de cambios. Es difícil explicar el proceso psicológico de cada persona, desde luego, pero nos damos cuenta en la forma en la que escriben o lo que están haciendo cuando están en el proceso de escritura. Muchísimas gracias, señor Miguel. Muchas personas le agradecen y ha sido de muchísima inspiración escucharlo. Y Lisa, bueno, para poder cerrar adelante, por favor. Bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Lo que menciona esta investigación de impacto que está haciendo para su doctorado, ¿verdad? Durante los últimos años. Sí, decidí estudiar por mí mismo, pero personalmente creo que esto sería el aspecto más interesante que podemos ver en su presentación, que viene de modernizar las bibliotecas en prisión con muchas actividades, haciendo que estas bibliotecas de prisión sean más atractivas. Creo que hay un gran aplauso de nuestra parte por lo que ha logrado en las bibliotecas. Entonces, nos vemos en nuestra siguiente sesión y por el momento me despido. Gracias.